El aire en el mercado de la ciudad olía a hierro caliente, sudor y especias derramadas. Era el olor de la humillación. Entre cadenas y pregones, los esclavos se alineaban como ganado, aguardando la mirada calculadora de mercaderes y nobles, que, con una sola bolsa de monedas, decidían destinos enteros. Ella estaba allí. No era una campesina común, no era un cuerpo endurecido por la tierra o el sol. Era de noble cuna. Sus muñecas delicadas, aunque marcadas por el hierro, traicionaban la educación refinada que había recibido en otro tiempo. Su nombre había sido borrado en la plaza. Para el público no oía más Q, la muchacha rebelde. La vergüenza de su casa había nacido en un palacio donde los espejos devolvían la luz de candelabros de oro. Pero su carácter, demasiado libre, demasiado altivo, había ofendido a su familia. La corte no perdona a una joven que habla demasiado, que cuestiona alianzas, que se niega a inclinar la cabeza ante un matrimonio impuesto. Su padre, cansado de los susurros, había decretado: la sentencia será vendida. Si no sabe comportarse como dama, que aprenda lo que es ser menos que sierva. La humillación era total. El murmullo del gentío recordaba cada pecado inventado contra ella. Dicen que rechazó a 3 pretendientes, que gritó al sacerdote en plena misa, que se negó a besar la mano del embajador. Las cadenas tintineaban cada vez que respiraba. Y entonces lo vio Elan al fondo del mercado. En silencio apareció una figura vestida de negro, alto, imponente, con el porte de quien ha cargado guerras y entierros sobre los hombros, el duque viudo. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre sin un dejo de miedo o respeto. Había perdido a su esposa en circunstancias trágicas, y desde entonces su vida se había encerrado entre muros y recuerdos. La corte lo llamaba el espectro de hierro, un hombre que nunca sonreía, que nunca volvía la mirada a mujeres ni a festejos, que solo vivía por su hija pequeña, la última chispa que lo mantenía en pie. El mercader anunció su presencia con voz temblorosa. Un cliente distinguido, el excelentísimo duque, ha venido en busca de ayuda para su hija. A los murmullos se apagaron. Nadie esperaba que un hombre de semejante rango apareciera en un mercado de esclavos, pero todos se entendieron de inmediato. El duque buscaba a alguien que cuidara de la niña, alguien de quien pudiera disponer sin compromisos ni obligaciones sociales. Las monedas sonaron como sentencia final. No hubo regateo, no hubo palabra, solo un gesto seco de su mano enguantada, y ella fue arrancada del grupo, la noble convertida en esclava. Entregada al duque viudo, el viaje hasta su castillo fue silencioso. Ella, con los ojos llenos de fuego y lágrimas contenidas, lo miraba con desprecio. Él no la miraba en absoluto. Su atención parecía hundida en un horizonte invisible, como si nada de lo humano pudiera alcanzarlo. El carruaje se detuvo al pie de un palacio gótico, erguido como una fortaleza contra la niebla. Torres grises, portones de hierro, un silencio sepulcral que lo envolvía todo. No había música, no había risas, tan solo el eco lejano de cascos de caballos y el viento rozando los muros allí, a las puertas de su nuevo destino. Comprendió que su humillación no era un episodio pasajero, era su condena, y mientras el duque descendía en silencio, con la sombra de su luto aún sobre los hombros, ella fue conducida a su nueva prisión. El palacio del viudo la recibió como si cerrara un sepulcro. El portón del palacio se cerró tras ella con un estruendo que pareció sellar su destino. El eco metálico se prolongó por los pasillos, haciéndole sentir que había sido enterrada viva en piedra y silencio. A los criados la observaron con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabían quién era la noble caída en desgracia,
convertida en esclava por mandato de su propio padre. Una historia que corría como veneno por la corte y que ahora llegaba a infectar las murallas del duque viudo. La primera noche fue un desfile de humillaciones silenciosas. Una doncella le entregó un vestido áspero de lino oscuro, como si quisiera borrar de su piel la seda a la que había estado acostumbrada. Otro criado le indicó sus aposentos, una pequeña celda con una cama de hierro, muy distinta a las cámaras doradas que recordaba de su juventud. Eleanor Loro, no Isan, se negó a darle a nadie el placer de verla quebrada. No me quedaré aquí, susurró para sí misma, aferrando las sábanas raídas. Antes prefiero morir. El duque Pina aparecíase, mantenía distante, como si ella fuera una sombra más en el castillo. La única vez que cruzaron miradas en aquellos primeros días fue cuando él le entregó, sin palabras, la llave de una sala cerrada, el cuarto de su hija. La niña, de apenas 7 años, la miró con ojos temerosos, sin acercarse demasiado en ella. Comprendió la intención de su condena. Estaba allí para servir, para limpiar, para velar por la niña, pero nunca para compartir dignidad alguna. A la rebeldía, durante las primeras semanas, se rebeló. Como pudo, se negó a inclinarse ante los criados, discutía cada orden, y cuando la enviaban a la cocina, arrojaba los platos con furia contra la mesa. Yo no soy como ustedes, escupía entre dientes. Yo no nací para fregar el suelo de nadie. En una noche incluso intentó escapar. Robó una capa, se ocultó entre los establos y esperó a que los guardias cambiaran de turno. El frío le mordía la piel, pero el deseo de huir ardía más fuerte. Anne creyó lograrlo. Andió apenas unos pasos hacia el bosque cuando lo vio en el duque. De pie, en medio de la niebla, no llevaba escolta, no llevaba armas, solo estaba allí, erguido, como si la hubiera estado esperando. La miró en silencio. Su mirada no era de amenaza ni de burla, era de algo peor, una calma absoluta, como si nada de lo que ella hiciera pudiera afectarlo. Ella lo insultó, lo maldijo, lo llamó carcelero, verdugo, espectro. Sin alma en él no respondió, simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso al castillo. Anne la obligó a seguirlo, no con cadenas, sino con aquel silencio que pesaba más que el hierro. Al volver, los criados esperaban con expectación un castigo ejemplar, pero el duque no levantó la voz, no ordenó azotes, no pidió encierro. Solo dijo, con un tono grave y bajo, no intentes huir. Nadie aquí te retendrá con violencia, pero allá afuera nadie te recibiría. Esa indiferencia la desgarraba más que cualquier látigo. ¿Cómo podía soportar su insolencia sin quebrarse? ¿Por qué no reaccionaba? Aquella noche, encerrada en su celda, se mordió los labios hasta sangrar. El odio la consumía, pero en su interior comenzaba a crecer una sensación aún más peligrosa. A la duda, a la obligación. Los días siguientes fueron una lucha muda. Ella continuaba resistiéndose, con cada gesto y cada palabra, pero la niña del duque, con su fragilidad, empezó a necesitarla. El pequeño cuerpo enfermizo de la niña sufría fiebres repentinas, y los médicos del palacio poco podían hacer. La esclava noble fue obligada a pasar más tiempo junto a ella, a sostener su frente húmeda, a contarle historias para distraerla del dolor, y mientras lo hacía, sentía la mirada del duque, observándola desde las sombras del umbral. No decía nada, nunca, solo la miraba, como si evaluara cada movimiento, cada respiración en Go. Ella no sabía si quería gritarle, golpearlo o derrumbarse en llanto, pero una cosa sí sabía: Anne odiaba estar allí, odiaba la calma con que él aceptaba su odio. El castillo se había convertido en su prisión, y la presencia silenciosa del duque, en su mayo,
Ere humillación el invierno, cayó con un peso implacable sobre las torres del castillo. La nieve cubría los jardines como un sudario blanco, y el viento ululaba entre las almenas como si fueran lamentos. En ese silencio helado, su rebeldía comenzó a flaquear. La niña del duque había caído enferma de nuevo. Sus fiebres eran intensas, sus pequeños labios resecos murmuraban palabras confusas en medio de la noche. La esclava noble, obligada a permanecer a su lado, apenas dormía. El cansancio le pesaba en los párpados, pero cada gemido de la niña la hacía incorporarse de inmediato. Fue durante esas largas vigilias que comenzó a ver algo extraño. El duque, siempre en las sombras, no entraba en la habitación, no interfería, no pronunciaba palabra, solo estaba allí, quieto, observando cómo ella intentaba calmar a la niña, cómo mojaba paños en agua fría, cómo tarareaba canciones olvidadas de su infancia. Ella se enfurecía con esa presencia muda. ¿Por qué no hace nada?, murmuraba entre dientes, sin atreverse a levantar la voz. Tiene doctores, tiene sirvientes, tiene poder, y me deja a mí esta carga. Pero una madrugada, cuando la fiebre alcanzó un punto crítico, comprendió que su rabia no servía. De nada la niña temblaba como una hoja, y en su desesperación, la joven noble se olvidó de su orgullo, se arrodilló junto al lecho, la sostuvo en brazos, y por primera vez, desde que había llegado al castillo, lloró. Fue entonces cuando lo sintió en una presencia cercana, un gesto inesperado. El duque se inclinó en silencio y depositó sobre la cama un manto pesado de terciopelo oscuro. Con manos firmes, cubrió el cuerpo frágil de su hija y también los hombros de la esclava, que temblaban de frío. Ella se quedó inmóvil, sorprendida. Levantó la mirada hacia él. Sus ojos se encontraron, por un instante breve pero intenso, y lo que vio la desconcertó. No había dureza en esa mirada, ni burla, ni indiferencia. Había algo más profundo, dolor, tal vez un cansancio insondable, y detrás de todo eso, humanidad. Él no dijo nada, no esperó agradecimiento. Simplemente se giró y volvió a la penumbra, a la confusión. Durante los días siguientes, ella no pudo apartar de su mente aquel gesto. No era un azote, no era una amenaza, había sido protección. ¿Por qué? Cuando los criados la insultaban a espaldas del duque, llamándola vergüenza de la nobleza o sirvienta disfrazada de dama, él no los reprendía con palabras, pero tampoco los alentaba. Bastaba con su presencia silenciosa para que las voces se apagaran de inmediato. Una mañana, mientras llevaba agua a la niña, resbaló en los escalones helados, el cántaro se rompió y ella cayó de rodillas, lastimándose la pierna. El dolor le arrancó un gemido involuntario. Antes de que los criados pudieran burlarse, una sombra se alzó tras ellos en el duque. Con un movimiento seco, los hizo dispersarse. Luego se agachó frente a ella, sin una palabra, tomó un paño de su propio abrigo y lo ató con firmeza alrededor de su pierna herida, improvisando una venda. Ella lo miró con el corazón acelerado. Quiso insultarlo, quiso apartar su mano, pero no pudo, porque en aquel contacto no había dominio ni crueldad, solo una dignidad solemne que desarmaba cualquier resistencia. ¿Por qué?, murmuró ella, incapaz de contenerse. ¿Por qué me trata así? No soy más que una esclava para usted. Él la miró un largo momento. Su voz, grave y contenida, fue la primera que ella escuchó dirigida directamente a ella desde que había llegado. Porque aún eres humana. La respuesta la golpeó más que cualquier látigo. El símbolo aquella noche, incapaz de dormir, recordó todas las veces en que había sido humillada por su propia familia, cómo había sido entregada como mercancía, como la corte la había señalado como deshonra, y ahora
en el lugar que debía ser su prisión. Era cuidada con más respeto del que jamás había recibido en el duque. El hombre temido y ridiculizado por la corte se revelaba distinto a todos. Inquebrantable, sí, pero no cruel. Y esa contradicción la confundía más que el encierro. Al salir de la habitación de la niña, lo encontró en el pasillo. No hubo palabras. Solo en gesto él se detuvo. Se quitó los guantes de cuero y con una solemnidad inesperada colocó el manto sobre sus hombros otra vez, como si la reconociera, aunque nadie más lo hiciera. En ella cerró los ojos un instante. Por primera vez no sintió únicamente odio en la nieve. Se derritió lentamente y dio paso a la primavera. Los jardines del castillo, que parecían cementerios bajo el invierno, comenzaron a llenarse de brotes verdes y aromas discretos, y con ellos algo imposible empezó a germinar también en el corazón de ella. Ya no lo odiaba con la misma fuerza. Odiaba su destino, odiaba la humillación de su condición, odiaba la memoria de la traición de su familia. Pero cuando lo veía caminar con su porte grave por los pasillos, cuando lo descubría observando en silencio el sueño de su hija, cuando recordaba el peso cálido del manto sobre sus hombros, ya no sabía qué sentir en la proximidad inesperada. La niña del duque, más repuesta de su enfermedad, se había vuelto la excusa de un nuevo vínculo. La pequeña la buscaba, se aferraba a su mano, la llamaba en la noche, y a veces, en esas vigilias compartidas, el duque se sentaba cerca a Han. Al principio eran silencios pesados, incómodos. Ella mantenía la mirada baja, él parecía absorto en pensamientos lejanos. Pero luego, poco a poco, comenzaron a hablar. Él preguntó por su infancia. Ella, desconfiada, respondió con frialdad. Sin embargo, el duque no se burló de sus recuerdos ni de sus heridas. Escuchó en silencio, como si cada palabra fuera digna de atención. Una tarde, mientras la niña dormía, ella habló de la música que solía escuchar en el palacio de su familia, y él confesó que hacía años no tocaba un instrumento desde la muerte de su esposa. La revelación la sorprendió. Un hombre tan duro, capaz de llorar a solas con notas que ya no se atreve a tocar en la primera Rishon día. Casi por accidente. Ocurrió lo imposible, rieron juntos. La niña, juguetona, había escondido las llaves del despacho del duque dentro de un cofre de juguetes. Él, serio, buscaba con paciencia, mientras ella contenía la risa. Fue la esclava quien descubrió el escondite, y al entregarle las llaves, no pudo evitar soltar una sonrisa en él. La miró con una chispa inesperada en los ojos. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ella se diera cuenta en aquel hombre de piedra. Aún sabía sonreír. Esa imagen la persiguió toda la noche. El toque prohibido, el destino. Sin embargo, es cruel con los corazones que empiezan a temblar en una tarde. Mientras paseaban por el jardín con la niña, ella tropezó con una raíz y se lastimó la mano. Un corte profundo dejó la piel enrojecida y sangrante. Antes de que pudiera apartarse, el duque tomó su muñeca con firmeza y, sin pedir permiso, limpió la herida con un paño en ella. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No era la primera vez que él la cuidaba. Poro esta vez. Algo. Su mano era firme, segura, pero no había violencia en el gesto. Solo attention, solo humanidad. Ella retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. El rubor subió a su rostro, mezclado con rabia y vergüenza. No me toque, dijo con voz temblorosa. Él no replicó, simplemente bajó la mirada y se apartó, como si su respeto fuese mayor que su deseo. El silencio compartido esa noche, en Copás, de dormir, bajó a los pasillos del castillo. Lo encontró en la gran sala, sentado junto a la chimenea,
con la copa de vino intacta. Frente a él, el fuego iluminaba su rostro cansado, endurecido por la soledad. Ella dudó, pero finalmente se sentó en la otra orilla del fuego. No hablaron, no se miraron, pero tampoco hubo desprecio. Por primera vez, compartieron el silencio sin odio. En el crepitar de las llamas llenó el espacio entre ellos, y en ese instante ella supo que algo había cambiado. Ya no lo veía como un carcelero, sino como un hombre, y eso la aterraba. Los días de calma terminaron abruptamente en un carruaje con el escudo de su familia. Apareció frente al portón del castillo. Los criados corrieron a anunciarlo, y el duque, imperturbable, descendió a recibir a los visitantes. Ella, en cambio, sintió como el corazón se le helaba en el pecho. Su padre había venido en el hombre que la había vendido como una mercancía. Ahora atravesaba los salones con paso firme, acompañado de 2 hermanos mayores de ella, todos con la arrogancia intacta. Sus miradas no mostraban remordimiento, solo cálculo. Excelencia, dijo el padre, inclinándose apenas. Hemos oído rumores preocupantes. El duque se mantuvo de pie, como una estatua oscura. No lo negó ni lo confirmó. Solo espero. El padre prosiguió. Dicen que esa muchacha, mi hija, no se comporta como lo que es, una esclava. Dicen que se sienta a su mesa, que cuida a su hija como si fuera madre, que se atreve incluso a compartir sus silencios. Las palabras eran veneno. Ella, escuchando desde la galería, sintió la humillación quemarle la piel. No negaban su degradación, la multiplicaban, acusándola de querer escalar de nuevo, de manchar el luto del duque. Los hermanos rieron con desprecio. ¿Cómo puede un hombre de su rango manchar su nombre con alguien como ella? Dijo el mayoere. La corte ya murmura, añadió el otro. Un duque viudo y su esclava. Che, farsan la sangre, le hervía en las venas. Quiso gritar, quiso correr a defenderse, pero el duque levantó una mano, no para callarla a ella, sino para imponer silencio a todos. Su voz grave resonó en el salón. En mi casa nadie es objeto de burla. Los hermanos lo miraron incrédulos, y el padre entrecerró los ojos. Está diciendo, Excelencia, que esta deshonra merece respeto. El duque no respondió con largas frases ni con discursos. Solo caminó hasta donde ella estaba oculta y, ante la mirada horrorizada de todos, se colocó a su lado. En el gesto fue más elocuente que 1000 palabras. La estaba defendiendo. La reacción. La corte no tardó en enterarse. Las cartas viajaron con la rapidez del escándalo. En menos de una semana llegaron emisarios con advertencias ansí. El duque persistía en esa cercanía con una esclava deshonrada. Corría riesgo de perder apoyos políticos, alianzas militares, incluso sus propiedades. Los rumores se volvieron dagas. El duque ha enloquecido. Su luto lo ha consumido hasta degradarse. Esa mujer lo embruja, como una bruja de baja cuna. En los criados, que antes solo murmuraban, ahora se permitían miradas de burla hacia ella. La niña, confundida, no entendía por qué de pronto los pasillos se llenaban de cuchicheos venenosos. La presión. Una noche, su padre volvió en secreto, esta vez sin heraldos ni formalidades. La tomó del brazo con rudeza, apartándola a un rincón del jardín. No entiendes lo que estás haciendo, susurró con furia. Estás arruinando lo poco que quedaba de nuestro nombre. Volverás conmigo. Ella lo miró con los ojos ardiendo. ¿Volver contigo? ¿Con quién me vendió? Como ganado. Prefiero pudrirme aquí antes que regresar a tu casa. El golpe llegó de inmediato, una bofetada seca que la hizo tambalear. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra enorme se interpuso. El duque
con mirada de acero, tomó la muñeca del padre y lo obligó a soltarla. Nunca más, dijo con una calma aterradora. El padre retrocedió, humillado, pero no vencido. Si insistes en esto, duque, la corte entera se volverá contra usted. Nadie aceptará esa unión, ni siquiera como rumor, ni se marchó, dejando en el aire una amenaza que parecía sentencia. La separación los días siguientes fueron de tensión insoportable. Cartas llegaban cada mañana en advertencias, burlas, amenazas. La nobleza no toleraría esa cercanía. El duque comenzó a pasar más tiempo en su despacho, recibiendo emisarios. Cuando ella intentaba acercarse, él se mostraba distante, no por desprecio, sino por algo peor, en protección. Finalmente, una tarde, le habló: no debes permanecer aquí. La corte no descansará hasta destruirte. Ella sintió un vacío en el pecho. Quiso gritar que no la apartara, que no la dejara sola otra. Pero él, con la mirada grave y cansada, continuó: si me quedo a tu lado, te condeno. La decisión parecía irrevocable. Los preparativos comenzaron. La enviarían lejos, a un convento o a tierras apartadas, con tal de apaciguar la furia de la corte en esa noche. Mientras el castillo dormía, ella tomó una decisión desesperada. No permitiría que el mundo lo destruyera. Por protegerla, la madrugada estaba cargada de tensión. El carruaje esperaba en el patio, escoltado por guardias que habían recibido órdenes de llevarla lejos, hacia un convento donde su nombre sería enterrado para siempre en ella, en su habitación. Temblaba, no de miedo, sino de furia. Había sido vendida, humillada, insultada. Y ahora, cuando por fin había descubierto que no todos los hombres eran como su padre o sus hermanos, querían arrancarla del único lugar donde había sentido un atisbo de respeto. No lo permitiría. A la huida, con el corazón golpeando contra el pecho, bajó por los pasillos oscuros. En su mano llevaba una simple capa. No poseía joyas ni riquezas, nada más que la determinación de salvar al único hombre que había mostrado dignidad en medio de un mundo corrupto. Al llegar al gran salón, lo encontró allí, el duque, de pie, observando el fuego apagarse en la chimenea. No parecía sorprendido de verla. Deberías estar en el carruaje, dijo con su voz grave. Ella corrió hacia él, con lágrimas ardiendo en los ojos. No voy a dejar que me apartes, ¿no entiendes? Me vendieron, me humillaron, me convirtieron. Y aún así, aquí encontré más humanidad que en toda mi vida anterior. ¿Cómo puedes pedirme que lo abandone? Él cerró los ojos, como si aquellas palabras fueran un golpe que prefería no recibir. Si te quedas, el mundo te destruirá. Ella alzó la voz, temblando. Entonces, que me destruyan. Puro no. Sentí la conspiración. Un estruendo interrumpió. La confession. Los portones del castillo se abrieron de golpe. Soldados enviados por su padre y respaldados por la corte irrumpieron en el patio. La excusa era proteger el honor de la nobleza, pero todos sabían la verdad. Buscaban despojar al duque de su poder y borrar a la muchacha de la historia. El duque tomó la espada que colgaba junto a la pared. Era la primera vez que ella lo veía empuñar un arma. Su figura, envuelta en la penumbra, parecía la de un guerrero antiguo, dispuesto a morir en soledad. Pero ella no lo permitió. No lucharás solo, susurró, poniéndose frente a él. Los soldados avanzaron. El padre gritaba órdenes, exigiendo que la tomaran a la fuerza. La niña, asustada, apareció en lo alto de la escalera, llamando a su padre. El caos era total. El sacrificio, el duque, repelió a los primeros atacantes con la fuerza implacable de un hombre que había visto demasiada guerra, pero eran demasiados.
Una espada lo alcanzó en el costado, y la sangre manchó su túnica oscura. Ella corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos, y con un grito desgarrador se interpuso entre él y las lanzas. Tendrán que matarme primero. El silencio cayó de golpe. Los soldados, sorprendidos, vacilaron. Ninguno esperaba que una mujer marcada como esclava hablara con tal firmeza, con la dignidad de una reina. El padre palideció. No podía permitir que la corte lo viera doblegado por la voluntad de su propia hija. Dio la orden de retirarse, murmurando que aquello no había terminado. Pero en ese momento ya todo estaba decidido. El amor redentor al duque, herido, fue conducido de nuevo al gran salón. Ella no se apartó de su lado en ningún instante. Le sostuvo la mano, le limpió la herida, lo cubrió con el mismo manto que él había puesto sobre ella tantas veces. Él la miró, con la voz quebrada. Te quise proteger. Pero fuiste quien me salvó. En ella inclinó la frente sobre su pecho, con lágrimas cayendo sobre la tela, ensangrentada. No soy esclava, no soy hija de un padre cruel. Soy tú. Y si este mundo no lo acepta, que el mundo arda. En él sonrió, apenas, con un destello de ternura que parecía imposible en su rostro endurecido. Entonces, somos libres, aunque nos condenen. El desenlace de la corte jamás olvidó el escándalo. Un duque viudo que desafió a todos por una mujer humillada. Una esclava que en su aparente degradación se reveló más noble que la nobleza misma. Algunos dicen que huyeron juntos, lejos de los muros que los aprisionaban, llevando consigo a la niña y desapareciendo entre tierras lejanas. Otros juran que murieron defendiendo el castillo, pero que en sus últimos momentos se tomaron de la mano, como si el amor hubiera vencido incluso a la muerte. Lo cierto es que la historia permaneció en susurros, repetida en tabernas y cortes secretas. Anne, la esclava, que fue más digna que reinas, y el duque viudo, que halló en ella la única redención posible. Y aunque la historia terminó envuelta en sombras, una frase quedó grabada en quienes la contaban. Ellos no fueron vencidos, porque eligieron amarse en un mundo que no supo merecerlos.